¿ya? La cosa es que lo que podamos, ¿no es cierto?, aclarar, sirva, de todas maneras. Ya. ¿Quién me puede recordar lo que nosotros vimos, cuáles fueron los aprendizajes que nosotros vimos en la evaluación? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles fueron estos aprendizajes tratados? Agentes patógenos, sobre también ¿Ya? la enfermedad infecciosa, Correcto. ¿Qué más? microorganismos, tipos de Microorganismos, que microorganismos, son, en este caso, ¿no es cierto? Dentro de los microorganismos hay un grupo que son patógenos. ¿Ya? ¿Qué más? virus, Ya, y ahí, ¿no es cierto?, empezamos a hablar acerca de estos agentes patógenos como, por ejemplo, los virus. ¿Algo más? Y los otros compañeros, que fueron al compañero, ¿quién está participando? Claudio Vergara. El Claudio Vergara. Ya. ¿Y los demás? No, ya. Veamos entonces, el objetivo. Y quiero que nos fijemos en lo siguiente. De ahora en adelante, la idea es fijarse cuando termine la clase y si el objetivo planteado se logró o no. ¿Ya? Entonces, la idea es que hoy día se aclaren dudas sobre qué, los microorganismos, las partes fundamentales, ¿no es cierto?, de las bacterias, la estructura de los virus y la distribución de las enfermedades. ¿Ya? Esos son los aprendizajes que están un poquito más débiles y esos son los que, ¿no es cierto?, ahora vamos a retroalimentar. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Hablemos de los microorganismos en general. ¿Qué los caracteriza? A ver, ¿qué me dicen de los microorganismos? Que son microscópicos. Ya, de partida, ¿no es cierto? Si hablamos de microorganismos, nos estamos refiriendo a que son organismos microscópicos. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Aparte que sean organismos microscópicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más Hay podemos? diferentes grupos no sé, están compuestos por diferentes células a lo mejor. Pueden ser uni o pluricelulares. Ya, pero en general los microorganismos, ¿cuál es más la tendencia? ¿Ser unicelulares o pluricelulares? Unicelulares. Unicelulares, ¿no es cierto? Ya, dentro de, como de las características podemos colocar eso. La mayoría son, ¿no es cierto?, unicelulares. Y podemos agregar los hongos, las bacterias, Sí, los protozoos, ¿no? son unicelulares. Ya. Ahora, estos ejemplos de ellos son, como dice el compañero, y ahí los ponemos así, hongos. Me quedó bien fea la letra. Bacterias, protozoos, ¿qué más? Y las algas, pues, ¿no, profe? Lo que Los pasa es virus. que nosotros, sí, dentro de las algas también hay microorganismos que son unicelulares, pero aquí nosotros estamos apuntando fundamentalmente a un grupo de microorganismos que nos causan enfermedad. Ah, ya, profe. Los Ya, virus. los virus serían estos microorganismos. Ya, ahora, ¿qué otra cosa podemos decir? Aquí el compañero decía son unicelulares, en su mayoría son unicelulares. Ahora, la pregunta es, ¿son todos células? ¿Todos estos microorganismos son células? Los virus no. Los virus no. Entonces, la mayoría, vamos a poner, son células, pero no todos.
Y aquí para que no se nos olvide, los virus no son células. ¿Ya? Ahora, aquí también debemos tener cuidado, en su mayoría son unicelulares, pero hay algunos que ni siquiera son células, que es el caso de los virus. Ya. Bueno, lo otro que voy a agregar yo es que existen algunos que son beneficiosos para el hombre y otros que son perjudiciales. ¿Ya? Que son beneficiosos para el hombre y otros que son, ay, me quedo media fea ahí, y otros perjudiciales. Estos que son perjudiciales son los que nosotros le vamos a poner apellido. Microorganismos, ¿cuánto le llamamos a estos que nos perjudican? ¿Cómo le ¿Patógenos? llamamos? Patógenos. Entonces, esos nos causan enfermedad, esos son los microorganismos patógenos. Y aquí lo vamos a poner microorganismos patógenos. Recuerden que el concepto de patógeno tiene que ver con enfermedad. Cuando hablan de la patogenicidad, ¿no es cierto?, de algún virus, de alguna bacteria, bueno, se refieren, ¿no es cierto?, a qué tanto nos puede enfermar. ¿Ya? Bueno, eso serían como algunas características, ¿no es cierto?, en general de estos llamados microorganismos. Bueno, y aquí hay uno de los microorganismos que nosotros estudiamos, las bacterias. ¿Ya? Y aquí nosotros debemos tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son sus partes fundamentales. ¿Ya? Ahora, esas partes fundamentales son partes que son para ella, son estructuras esenciales para su vida, lo cual supone entonces que no pueden faltar, tienen que estar presentes, y aparte de estar presentes, tienen que estar en buenas condiciones, porque todas estas partes fundamentales cumplen, ¿no es cierto?, cumplen una función específica en la célula. Por lo tanto, tienen que estar en buenas condiciones. ¿Ya? ¿Cuáles son esas partes fundamentales? ¿Cuáles son las partes fundamentales? ¿Cuáles eran esas? ¿Cuáles son las partes que la presenta la mayoría de las bacterias, ¿no es cierto?, y que no pueden faltar en ellas, de lo contrario la célula muere? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que está mostrando ahí la imagen? La estructura de la bacteria, la La parte estructura de la fundamental. bacteria. Pero la verdad es que no muestra solamente partes fundamentales ahí, muestra otras que no son fundamentales también. Ya, por eso, ¿cuáles serían fundamentales? Citoplasma, pared celular, membrana celular y la cápsula bacteriana. Ya. La cápsula no es fundamental, porque la presentan solo algunas bacterias, solamente. Ahora, aquellas bacterias que tienen cápsula, la cápsula les da como un poder frente a nuestro sistema inmunológico, las hace más infecciosas todavía. Ya, entonces, como decía el compañero, ¿no es cierto?, pared celular, ya, también está la membrana celular, que ahí está mostrada en orden, membrana celular o membrana plasmática. Luego estaría toda esa región que se llama citoplasma. ¿Y qué más está faltando acá? ¿Qué otra parte o estructura es fundamental en las células? El material genético. El material genético. Todas las células deben tener material genético, todas. Y aunque los virus no son células, también tienen material genético. En este caso, el material genético
la constituye el ADN. ¿Listo? Ya. Ahora, en el caso de la vaina, y esta otra estructura, y esta otra que presenta acá como unos filamentos, o unos pelos, ¿no es cierto? Esas son estructuras no fundamentales, que las tienen solo algunas, no las tienen todas. Pero estas que están mencionadas acá, las tienen todas. ¿Ya? Y si yo pienso en distintas células, otras células, no bacterias, estas membranas, citoplasma y material genético, ¿no es cierto? Las deben tener todas las células. Cualquiera sea la célula, esta la debe tener. Membrana, citoplasma y material genético. ¿Ya? Ahora, voy a hacer otra pregunta acá. En el caso de la pared celular, ¿existen otras células, además de las bacterias, que posean pared? ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay algunas otras células que tengan pared? ¿O la pared es exclusiva de las células, como las bacterias? ¿Qué otras células poseen pared? Sí, hay otras que poseen pared. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? ¿No? ¿Ninguno? A ver, hagamos memoria. Busquemos ahí en el cajoncito de los recuerdos. ¿Qué otras células, aparte de las bacterias, tienen pared celular? Aquí la voy a anotar. Son las células vegetales. ¿Los hongos, profe? ¿O no? Exactamente. Y las células de los hongos. Son las únicas células que poseen pared. Ahora, lo otro que debemos recordar es que el material que compone a la pared de las bacterias, a la pared de las células vegetales y a la pared de las células de hongo es completamente diferente. Ya, eso también regístrenlo por ahí en alguna parte. Ya. Este es un recordatorio de células que también poseen pared. Que también, voy a poner TV, como también poseen pared. Ya, es un agregadito. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Veamos ahora y hablemos acerca de los virus y las estructuras que ellos poseen. Aquí abajito yo coloqué, ¿no es cierto?, imágenes de dibujos de virus. Ya. Ahora, nos damos cuenta que tienen como distintas formas, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son las partes o los elementos fundamentales de un virus? Ahora, los virus ya sabemos que ellos no están formados por células. Ellos no son células. Y al no ser células, ¿no es cierto?, de partida podemos decir que no son unidades que están vivas. ¿Ah? Ellos no respiran, ellos no crecen, ellos no se alimentan, ellos no eliminan desechos. Ellos no sintetizan ningún tipo de material, nada. Ya, todo esto que yo he mencionado son funciones que llevan a cabo, ¿no es cierto?, los seres vivos, las células que están vivas. Pero, ¿qué es lo único que decíamos que lo podía identificar como algo vivo? Porque por ese motivo, como decíamos también, es que los científicos, los investigadores, aún se encuentran en esa disyuntiva, en ese problema, ¿no es cierto?, en ese conflicto de ¿dónde colocamos los virus? ¿En el grupo de los seres vivos o fuera de él? Para poder clasificarlos. Entonces ahí están luchando aún, porque ellos no cumplen con ninguna función vital. ¿Cuál es lo único que lo acerca a lo vivo? ¿Cuál es la única función que cumplen, y entre comillas, que lo acerca a lo vivo? Que se replica. Que se replican, forman copias de ellos. Pero, ¿cuál es el pero ahí? En esas copias que forman. ¿Cuál es el gran pero? Necesita de células vivas para hacerlo.
carpetita de células vivas. Entonces eso lo vamos a poner acá. Vamos a poner los virus, entonces, primero, no son células. O también puedo decir, no están formados por células. Pero lo que sí es importante colocar es que los virus necesitan de células vivas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan de células vivas? ¿Qué es lo que va a hacer la célula viva por ellos? ¿Qué es lo que hacen las células, en este caso con los virus? El coronavirus es un virus, como lo dice el nombre, y se mete en células de nuestro organismo, y en distintos tipos, porque hay otros virus que tienen como no, al revés. Sí, hay células de nuestro organismo, ¿no es cierto?, que son más exclusivas, en el sentido de que son solamente un grupo de células nada más las que puede parasitar algún virus. En el caso del coronavirus, el coronavirus tiene la capacidad de poder, ¿no es cierto?, apoderarse de varios tipos distintos de células de nuestro organismo. O sea, son varios de los tipos de células que se ven dañadas en nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que deben tener los virus? ¿Qué es necesario para que ellos se puedan replicar? Y en el fondo no lo hacen por sí solos, lo hace una célula. ¿Qué elemento, parte, estructura, componente ellos deben tener para que las células puedan formar copias de ellos? Obligadamente, ¿qué es lo que deben tener? El material genético. Material genético. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se supone que yo lo iba a cerrar. Me resultó, me quedó lo voy a poner así, para que se note algo menos desordenado, que no se nos olvide, y eso es un ojo. ¿No es cierto? Ya. ¿No es cierto? Entonces, necesitan de células vivas porque las células vivas hacen las copias de ellos. Y para lo cual los virus poseen material genético. Ahora, ¿qué moléculas constituyen el material genético? ¿Qué moléculas son o equivalen al material genético? ADN o ARN. ARN creo que era, ¿cierto? Sí, en este caso, ¿no es cierto? Hay virus que tienen ADN y hay otros que tienen ARN. Ahora, yo voy a mencionar algo. No recuerdo si lo he dicho alguna vez. Resulta que el ADN nosotros sabemos que de alguna forma guarda, codifica información de cómo es una célula, de cómo es un individuo. Ahora, ese ADN traspasa su información al ARN. Ya. Y este ARN luego le entrega esa información a ciertas estructuras de organelos y aparecen otras moléculas, ¿no es cierto?, que se formaron a partir de esta información que está aquí y que originalmente estaba en el ADN. Por lo tanto, este ARN es como un intermediario y también lleva información genética. Ahora, en el caso de los virus, hay virus que tienen ADN y hay otros, decíamos, que tienen ARN. ¿Listo? Bueno, y acá hay un ejemplo. Este es un tipo de virus. ¿Alguien se acuerda quién era este tipo de, cómo se llama y a quién afecta este tipo de virus? Bueno, estos son los bacteriófagos. ¿Y por qué se llamaban así? ¿Por qué se llaman bacteriófagos? ¿A quién parasitarán estos bacteriófagos?
a las células de las bacterias. Miren, dense cuenta, las bacterias son células muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Y los virus, ¿no es cierto?, se apoderan de las bacterias y hacen que estas bacterias trabajen para ellos y luego se eliminan, ¿no es cierto?, los virus que ellos han fabricado para estos virus. Los nuevos virus van a ser eliminados. Ya. ¿Qué otro elemento, estructura poseen los virus? Aparte de el material genético, que puede ser ADN o ARN, voy a poner uno aquí bien grande. ¿Qué otro material, podemos encontrar componiendo los virus? O estructura. La cápside, La cápside, ya, y esta cápside, perdón, me equivoqué, cápside, ¿qué es lo que era? como lo que envuelve al material genético. Lo que envuelve el material genético, y esa cápside es de proteína. Entonces, la cápside es una envoltura proteica. ¿Ya? Y lo otro que a veces puede estar presente, ¿no es cierto?, como una envoltura de lípidos. ¿Ya? Puede haber como una capa de lípidos, pero solo en algunos. Solo en algunos virus. Bueno, y luego vimos, ¿no es cierto?, que la presencia de ADN o ARN, ¿no es cierto?, o la forma que puede adoptar la cápside, por ejemplo, esto que sea como un poliedro, se lo da la cápside, ¿ya? O esto, el que sea esférico, se lo da, ¿no es cierto?, también la cápside. Entonces, nosotros podemos clasificar a los virus tomando en cuenta su material genético, o podemos clasificarlos según la forma que adopta debido a la cápside, o bien, ¿no es cierto?, podemos clasificarlo según si posee o no esa capa de lípidos. ¿Ya? Listo. Preguntas. Entonces, esto es como lo básico que debe tener un virus. ¿Ya? Preguntas, dudas. Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí, uy, me comió una letra, aparece, ¿no es cierto?, la llamada, la distribución de las enfermedades. Bueno, nosotros sabemos que a nivel de todo el planeta, ¿no es cierto?, existen personas que pueden tener alguna enfermedad, alguna afección. Ya. Ahora, hay distintas enfermedades, diversas enfermedades, muchas, ¿no es cierto?, que afectan a las personas. Ya. La cosa es que, dependiendo de su distribución en la población, ¿no es cierto?, se les catalogaba como enfermedades epidémicas, o enfermedades pandémicas, o enfermedades endémicas. ¿Ya? Entonces, cuando yo escucho hablar de que una enfermedad es una pandemia, o de que es una epidemia, o de que es una endemia, se están refiriendo a cómo se distribuye, ¿no es cierto?, esta enfermedad en la población. ¿Ya? Y la idea es que recordemos, ¿no es cierto?, lo que caracteriza a las endemias o las enfermedades endémicas, a las epidemias o las enfermedades epidémicas, y a las pandemias o enfermedades pandémicas. Ya, ¿por dónde empezamos? Porque la idea es dar algunas características, ¿no es cierto?, de las endemias, las epidemias y las pandemias. Ya, ¿a qué se refería, no es cierto, las endemias o las enfermedades endémicas? Entonces, podemos ponerlo acá, enfermedades endémicas. Endémicas o
endemias. Ya. ¿Qué es lo que caracterizaba a estas enfermedades endémicas o endemias? Estas, Que eran solamente en un país, ¿o no? ya, ¿qué más? Aparte de darse en un país, Era cada cierto periodo de tiempo, me parece. ya. Y es como una enfermedad que se va a repetir y que va a ir apareciendo, ¿no es cierto? Eh, y puede aparecer, por ejemplo, o sea, aparece solo en una región, ¿no es cierto? Más reducido y está, pero apareciendo frecuentemente. Esa es una enfermedad que es endémica. Entonces se dan, o se da, ya, se dan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un poblado en particular, y de ahí no se extiende, ¿no es cierto? Eso es lo importante entender. Es como propio de ese lugar. En particular, ¿no es cierto? Muchas veces, repetidas veces, ¿ya? No desaparece en el fondo. ¿Ya? No desaparece y va apareciendo, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo. Ya. Ahora, hay enfermedades que parten siendo endemias, se convierten en epidemias y luego se pueden llegar a convertir en pandemias. De hecho, el coronavirus habría aparecido así. Primero como una endemia. ¿Ya? ¿Y dónde fue que se supone que apareció el coronavirus? En China, ¿En qué parte de China? no sé. Los demás En Wuhan, en Wuhan. ¿Ya? ¿Y se acuerdan en cuándo apareció? Porque ya estamos en 2021, ¿y esto apareció cuándo? 2019 creo, como en Sí, noviembre, si no me equivoco, octubre. más o menos diciembre, por ahí apareció el primer caso, ¿no es cierto? En esta, es como una feria en Wuhan, ¿no es cierto? Ya. La verdad, yo, profe, nunca pensé que iba a llegar a Chile, en serio. Es que nadie se imaginó esto. Nosotros más adelante vamos a hablar de otra pandemia que hubo, y yo parece que la he mencionado. ¿Cuál es la otra enfermedad pandémica que también causó hartas muertes? La peste negra, puede ser. La fiebre española, algo así. Sí, la influenza. La influenza. Entonces, y eso que, bueno, fue en 1930 y tanto, ¿no es cierto? Toda la influenza. Después, por ejemplo, nosotros aquí en el 2009 también tuvimos causada porque hay distintos tipos de influenza, pero no con las características que ha tenido ahora. Nosotros vamos, o sea, llevamos un año, más de un año y medio, ¿no es cierto? Y hubo periodos en otros países, ¿no es cierto?, donde hablaron de la tercera ola. Nosotros estamos todavía en la segunda ola, hasta aquí. Y esperemos que la situación no se revierta, sino que no aumenten los casos. Por eso yo escuchaba ayer, por ejemplo, que, ¿no es cierto?, en este caso, ya que está muy baja la cantidad de casos, 300, 400 casos por ahí, reportados diariamente, que tiene que haber mucho control. Tiene que haber mucho control. Entonces, por ejemplo, en el colegio igual. Nosotros el aforo se está manteniendo hasta 15, 16 personas y en salas un poquito más grandes. Entonces, mantener las distancias, lavados de manos, mascarilla, porque ya sabemos ya que la cosa empieza a aumentar, ya hemos tenido baja y después otra vez subió, pero desde que comenzó la pandemia nunca habíamos tenido, ¿no es cierto?, cantidades tan bajas de contagio. Entonces, tenemos que trabajar y no volvernos locos, ¿no es cierto?, por salir, pero tenemos que mantener las condiciones, ¿no es cierto?, higiénicas, las condiciones sanitarias, respetarlo, el distanciamiento, etcétera. Tenerlo en cuenta porque no, son cosas que se han repetido, que las hemos escuchado, que se han explicado por qué deben hacerse.
Entonces ya no nos tienen que volver a enseñar, tenemos que ponerlas en práctica. ¿Ya? Lo mismo en el colegio, porque la tendencia de ustedes en el colegio es que acercarse, po. En el patio hay que estarlos ahí picaneando a que se separen. En las salas también de repente, algunos, poquitos, juntan más las mesas, no la ponen una al lado de la otra, pero las acercan. Entonces, son precauciones que nos conviene tomar para que no volvamos otra vez a cuarentena, porque estar en cuarentena es sumamente complejo desde todos los puntos de vista, desde todos los ámbitos. Y es la forma de que uno no se contagie. Entonces, tenemos que tratar de que no pase. Ya, epidemia. La epidemia o enfermedades epidémicas. ¿Qué los caracterizaba? Que ya es más extenso, ¿no? Que es como, ¿no?, en un continente, puede ser. Ya, en Y un lugar, ¿no es cierto? se extienden rápido. Es la enfermedad, aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Hay una aparición rápida, aquí aparecen estos brotes epidémicos, entonces aparece rápidamente la enfermedad y se extiende rápidamente, pero queda limitada como a una región nada más. ¿Ya? Rápidamente y queda limitada, ¿no es cierto?, a una región. Y se limita a una región. ¿Ya? Y en el caso de la pandemia, entonces decíamos, ¿cuáles son las características que tiene la enfermedad, las enfermedades pandémicas? Enfermedades. Las enfermedades pandémicas, entonces, ¿cuáles eran las características? Se expanden mundialmente. Se expanden, ¿no es cierto?, en los continentes ya. Traspasan los continentes. Hay traspaso, se extiende ya a otros continentes. Y también se caracteriza, ¿no es cierto?, continente, ¿no es cierto?, y con una transmisión bastante rápida, se extiende rápidamente y en poco tiempo. Ahora, en el caso de las pandemias, donde hay agentes patógenos y donde hay infecciones, porque recuerden que el concepto, ¿no es cierto?, esta distribución también se aplica a la aparición de otro tipo de enfermedades, no solamente a las enfermedades infecciosas. También esto se aplica a otras enfermedades. Recuerden lo que decíamos y hablábamos de la obesidad. La obesidad se cataloga, se considera, se clasifica como una enfermedad pandémica. ¿Por qué? Porque es una pandemia la obesidad. Porque la pandemia Porque es una... está por todo el mundo. Porque se ha expandido, ¿no es cierto?, en todos los continentes, o sea, y lo otro que decíamos, ¿no es cierto?, abarca una cantidad importante de la población. Eso es lo otro también. ¿Ya? Y en poco tiempo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, afecta a un porcentaje importante de la población. Ya. Eso sería, ¿no es cierto?, sobre la distribución. Estos conceptos tienen que ver con distribución de la enfermedad. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy entonces? ¿Qué estudiamos? ¿De qué hablamos? Enfermedad infecciosa, agentes patógenos. ¿No es cierto? Sí. Hablamos de las enfermedades, Endémicas, pandémicas. hablamos de la distribución, ¿no es cierto? Y vimos algunas características, digamos, de las partes y la estructura de virus y bacterias específicamente. ¿Ya? Listo. Consultas, dudas. Dudas. Ay, eso, iba a hacer eso y hice otra cosa. Ya.
¿Dudas? No, profe. ¿Qué les ha parecido hasta acá lo que hemos visto? Lo que ya llevamos un semestre y un mes. ¿Qué les ha parecido los aprendizajes que se tratan en tercero medio? Interesante. Interesante, ya. ¿Servirán de algo para la vida cotidiana o no? Sí. La verdad, y yo creo ahí que sí, se igual, pueden crear profe. las vacunas. Sí, ya. Cultura general, yo creo, porque si alguien te pregunta, no sé, qué es una pandemia, es algo que uno tiene que saber al final, yo creo. Sí, pues, Sí, ahora, igual, Clases de para no quedar pandemia. como ignorante, pues, profe. pero Sí, es que por algo también ustedes están en el colegio. Sirve No, para como interiorizarse sobre el tema, la verdad. de todas maneras, o sea, ahora que no sepa lo que es una pandemia es como para, no es para felicitarlo, de todas maneras, o sea, hay que manejar esos conceptos, de todas maneras, ¿ya? ¿Qué viene luego? Vamos a hablar en la próxima clase de las ITS. ¿Qué son las ITS? ¿Qué son? La Antes, ITS, ITS, infecciones antes de se le transmisión llamaba sexual. perdón. Infecciones de transmisión sexual. Exactamente, vamos a hablar de aquellas enfermedades que se transmiten por el sexo. ¿Ya? Vamos a hablar de vacunas también. Vamos a hablar también del coronavirus. Vamos a estar en unas clases, ¿no es cierto?, hablando de esos temas. ¿Listo? Ya, niños, que estén súper bien, agradecida de que hayan participado todos aquellos, ¿no es cierto? Cuídense mucho. Lo que les dije No, profe, delante cuídese. no es así por decirlo, debemos tomarlo en cuenta, ya tenemos harta información, manejamos información, ocupémosla bien. ¿Listo? Para que no nos volvamos locos para el 18. ¿Listo? Ya. Muchas gracias, Kenito. Ya, Niños, profe, que nos estén vemos. súper bien. Chao, chao, Cuídense chao, Víctor. mucho. Chao, Kim, igual. profe. Chao, chao, chao. Chao. Que estén bien. Chao. Chao, Kim. Chao, gente.